pensar para que todos nos reunamos y pues en este caso, queridos jóvenes, hay ocasiones en las cuales les digo a veces es un poco difícil el tema de la conectividad y sobre todo que se pongan en realidad permite algunas cosas de su momento. Yo de regreso a mi casa y pues lastimosamente me falló el vehículo. Entonces, pues lo que tuve que hacer, porque ya tenía en este caso cercana el lugar y yo esperaba que no que pudiera llegar, ¿verdad? Que pudiera en este caso un taxi o algo para poder ir a mi casa, pero pues lamentablemente no rápido la vida, entonces tuve que dejarlo prácticamente con la vida, ¿verdad? Tuve que conectar, estoy conectado pues en un café, se podría decir más o menos, ¿verdad? Pero pues así que cumpliendo con los requerimientos de ellos, pues voy a dar la clase hoy, ¿verdad? Vean qué gusto saludarlos nuevamente dentro de lo que hemos analizado, queridos jóvenes. Les comentaba y platicaba con algunos de los compañeros al inicio de hasta dónde habíamos, en este caso, llegado en la última clase. Y pues me comentaban que estábamos en lo que era la persona colectiva, ¿verdad? Entonces, solo para ir recordando este tema, ¿verdad? Yo les decía que hay cinco puntos muy importantes para establecer y entender lo que es la persona colectiva. El primero de ellos, ¿verdad? Y siempre lo vamos a hacer con el tema de la mano, es más sencillo hacerlo de esa forma. Eh, y solo antes de iniciar, porque como hay bastante ruido externo, consulto. Si me escuchan bien, sin ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente con el tema de la velocidad de conectividad, perdón. No sé si me escuchan bien. Yo con ello me puedo perder. Sí, se escucha bien, Nick. Gracias, gracias. Sí, Sara, buenas noches. Buenas noches, ¿Estamos bien? licenciado. Sí se escucha bastante bien, gracias. Va. No, solo una pregunta. ¿El sonido ambiente no está molestando? O sea, no sé si solo escuchan mi voz, o también escuchan algo del sonido ambiente, perdón. No, licenciado, todo bien. Todo bien, excelente, perfecto. Bueno, entonces, mejor así todavía. Bueno, como les digo, y pido nuevamente una disculpa, porque hay situaciones que salen a veces de los problemas que les comentaba al inicio que se arregló mi vehículo y no tenía realmente nadie cerca que me lo pudiera cuidar mientras yo me regresaba a mi casa, entonces tuve que esperar a la grúa y pues que yo lo que me acercando era un café, pues por eso es que me estoy desde este punto. Pero bueno, como les decía, para recordar un poco el tema de esto que hemos platicado, número uno, el punto importante de esto es analizar qué es la persona jurídica, ¿verdad? En primer lugar, está reconocida por medio del Estado como un ente generador de derechos y obligaciones. Bajo ese criterio, bajo ese concepto, uno de los elementos interesantes es que existen ellas. La última clase, recuerdo que platicábamos acerca de ello. Y yo les decía, en este caso, que para recordar, realmente para mí es bien analizar con el tema de las cinco, hay sí que las cinco cualidades esenciales del mismo. Uno, por ejemplo, es el caso mismo, que son más personas. Recordemos que una persona colectiva, en un sentido bien práctico y sentido, son un conjunto de personas como nosotros, personas individuales, que se han reunido. Eso es lo interesante, que se han reunido en virtud de la primera elemento, que es en el conjunto de personas, dos o más. El segundo, que es una de las partes interesantes de la realidad, es que se ha reunido con un fin primordial. ¿Cuál es ese fin? Yo les decía en la última clase que puede haber dos caminos, ¿verdad? El primer camino es que sea un fin eminentemente lucrativo y el otro camino es que no sea un fin eminentemente lucrativo, ¿no? Bajo ese criterio, si nos vamos al ambiente lucrativo, les he comentado que podemos analizar bajo ese aspecto el elemento básico de lo que es el código de comercio que establece, en este caso, o las sociedades jurídicas o personas jurídicas que deben cumplir, ¿verdad? Criterios básicos para su formalización, pero ante todo, en ese sentido hay un monumento bien práctico y fundamental, el cual es que su fin es eminentemente lucrativo. Entonces, y les decía, para recordar un poco el tema, ¿cuáles son? Tenemos dentro de nuestro código de comercio la sociedad colectiva, tenemos la sociedad comandita simple, tenemos la sociedad comandita de operaciones, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos principalmente la sociedad anónima y modernamente lo que es la sociedad emprendedora.
Es más, les digo y lo ratifico como el que lo he mencionado, que sería muy importante, y eso sí les digo cuando ustedes lleguen a este punto que más o menos vamos a estar en el octavo semestre, que analicen muy a profundidad lo que es la sociedad de emprendimiento. ¿Verdad? Hay ciertos criterios con los cuales nace, sobre todo el tema de la facilitación de los requisitos, un sentido práctico de los mismos, pero que pues, ante ser esa modernidad, ante esa oportunidad que el Código de Comercio da, todavía hay bastante desconocimiento. Entonces, pongan mucha atención cuando yo en este tiempo. Luego sería la otra vertiente, la otra corriente, que es eminentemente sin lucro, y la que tenemos sin lucro, que los jóvenes, ahí nos encontramos ante personas jurídicas o colectivas que en una forma sencilla, su objeto de reunión no es el lucro, sino que es un sentido social, un sentido humano, un sentido religioso. Les decía, por ejemplo, en un caso muy práctico, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias evangélicas, las asociaciones de vecinos, también, por ejemplo, tenemos en este caso el tema de las ONGs, y así sucesivamente, ¿verdad? Ciertos criterios en los cuales se reúnen un conjunto de personas individuales, pero no necesariamente con el fin primordial de lo que sea una relación de carácter oneroso, sino que eminentemente de carácter social, humanitario, de religioso, ¿verdad? Les decía la última oportunidad, las teorías en este caso que explican la persona jurídica bajo de ellos, la última teoría que es la que yo les explicaba la última clase, para mí es la más importante, es una de las teorías que establece en el sentido práctico la realidad de nuestra situación jurídica, porque no interesa tanto que sea un ser ficticio, en realidad va a versar ese ser ficticio, ¿por qué? Porque no existe físicamente, ¿verdad? Existe en documentos legales, nada más, ¿verdad? En la cual figura su creación, en la cual figura su sede, en la cual figura la decisión eminentemente de los socios de crearlo, pero en un sentido práctico, si ustedes lo intentaron ver, tocar, escuchar, oír, no se puede, ¿no? Entonces, y la otra, les decía yo en el tema de la ficción doctrinal, entiende un concepto más de propiedad colectiva, pero yo les decía en la última clase y recordando este punto, de que bajo ese criterio, el tema de la propiedad colectiva en ese sentido, eh, eh, no sé si se escucha mi referido, me dicen me venimos, perdón, me escuchan mal, voy a hacer una actualización, no sé, Sheila, eso fue un momentito, no sé, perdón. Ok, voy a hacer una actualización, y Sheila también me está diciendo lo mismo, voy a hacer una actualización y nuevamente vuelvo a preguntarme con ustedes. Ok, no sé si se escucha mejor, por un momento lo que perdí conectividad. No sé si me escuchan bien, disculpan el inconveniente. Me escuchan mejor? Se escucha abajo, licenciado. Me escuchan muy bajo y voy a subir el volumen del sonido se escucha mucho ruido. Permítame un momento, voy a quitar el ambiente para hacer que suceda. Permítame un momento.
Consulto si me escuchan mejor en este momento. Ya hice la actualización del sistema. ¿Me escuchan mejor? Compañeros, perdón, no sé si se escucha mejor. Sí, se escucha un poquito mejor, Lick. Ok, gracias, Nehemías, muy amable. Vean, creo yo que es el video que está un poco quitando la conectividad, entonces para continuar la clase voy a quitar el video y continuar con la clase, ¿verdad? Si en dado caso de inconveniente, por favor, les agradezco me lo puedan informar. Y como les decía, en este caso, debajo de ese concepto de la gestión doctrinal, desecha propiamente esa propiedad colectiva. Es cierto, o sea, si ustedes lo analizan, que yo creo en un sentido práctico, sí existe, ¿verdad? Sí existe una propiedad colectiva, o sea, realmente es un conjunto de factores que pertenecen de forma directa, ¿verdad? A varias personas, ¿verdad? Pero creo que los canciones, yo sé nuevamente que se está interpretando, no sé, yo se les está interpretando, perdón, o no sé si me escuchan bien. ¿Sí se escucha bien? Ok. Me escucho con un poco de eco. Ah, ok, muy amable, perfecto. ¿No? Ok, es los audífonos que se escucha un poco raro. Eh, Tal vez sea eso, permítanme, vamos a quitar los audífonos. Voy a quitar el sonido de la compu y voy a colocar los audífonos. Permítanme. He actualizado nuevamente el tema de los audífonos. No sé si escuchan mejor ahora. De favor, ¿escuchan mejor? Perdón, un inconveniente. Ok, mucho mejor dice Emma. Ok, perfecto, sí, gracias, compañero. Como les decía, ok, gracias. Cualquier cosita que en este caso nuevamente pues te vuelva a escuchar el inconveniente, me lo indica, ¿verdad? Como les decía, la idea básica del tema de la propiedad colectiva es que sí, evidentemente, si uno lo analiza, pertenece en forma colectiva a varias personas, pero recordemos que la idea básica de la propiedad colectiva termina en el desarrollo de nuestro derecho con el nacimiento de la propiedad privada, ¿verdad? Es más, queridos jóvenes, recordemos que en Introducción de Derecho 1 lo vimos claramente. La propiedad colectiva se desarrolló al inicio de nuestra época como seres humanos en el proceso de humanización y pues no se tenía ese concepto de dominio, ¿no? Ahora bien, cuando nace y surge en la idea del humano el concepto de lo que me pertenece, de lo propio, de mis armas, de mi tierra, de mi gente, de mi ejército. En este caso ya comienza a darse ese aspecto muy propio en el ser subjetivo de la persona, de lo que es mío, de lo que me pertenece. Entonces, la afición doctrinal en este caso es una teoría que determina esa propiedad colectiva que en forma directa les pertenece, pero si nosotros lo analizamos, es una propiedad colectiva, pero de forma privada, entonces no puede aplicarse de esa forma, porque sí pertenecen colectivamente, pero solo los que lo integran, ¿verdad? O sea, yo no podría, por ejemplo, ser, si no soy socio de Cantero, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, esperar que el Cantero me pague regalías a mí, porque decimos que pues, es una empresa guatemalteca, sí, pero no soy socio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso es que desecho. Y es siempre sido de la idea básica que los jóvenes que versa más esa teoría de realidad, ¿verdad? Que realmente tiene una vida propia y por consiguiente, simple y sencillamente es una persona jurídica, un sujeto de derecho. Bajo ese aspecto que los jóvenes también en este caso vamos a analizar los elementos. Yo les decía en la última clase que vamos a ir analizando y preparando los elementos con la persona individual.
el primer elemento que yo recuerdo haber visto fue el tema de la capacidad. En este caso, la diferencia con la persona individual, si ustedes lo analizan, es que la persona individual, la capacidad puede ser de goce, puede ser de ejercicio, puede ser en este caso una capacidad relativa, pero porque tenemos forma física, ¿no? En este caso ahí sí podemos analizar un poco el tema de la ficción, en este caso legal. Al no haber en este caso una persona física, lo que ocurre es que ejerce esa capacidad a través de los representantes. En un sentido sencillo, la persona individual, por ejemplo, a través de lo que es el representante legal, ¿verdad? Y si fuera en un sentido ya colectivo, oneroso, vamos al artículo 164 del Código de Comercio, que puede ser un administrador único o un consejo de administración. Si ustedes lo ven, esa representación, esa capacidad lo ejerce a través siempre de un representante en ese sentido. Entonces, como les insisto, ¿verdad? Esa capacidad, vuelvo a insistir, va a quedar a favor de una persona individual, pero esta persona individual en este caso debe presentar, ¿verdad?, su documento en el cual la sociedad le permite y le otorga las facultades para representarla. ¿Y cuál es ese documento legal? En una forma sencilla, ese documento legal es el nombramiento, ¿no? Todo representante de una persona jurídica tiene un nombramiento. Vamos a eso. Vean, queridos jóvenes, bajo ese criterio del nombramiento, por ejemplo, en el caso de las personas individuales, deben presentarse, o en este caso, tienen que tener todos los requisitos esenciales para poder interactuar como representante legal. Un menor de edad, por ejemplo, no podría hacerlo. Un incapaz no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a criterio de la capacidad individual. Y en ese sentido, la capacidad individual para nosotros como seres humanos, para la capacidad de ejercicio, pues recae a través de sus 18 años, ¿no? Esa mayoría de edad que la ley establece. Entonces, el representante en un sentido sencillo, ¿verdad?, de una persona jurídica, pues es una persona individual con capacidad de ejercicio, que en un acuerdo colectivo, un acuerdo de socios, se le ha designado para su representación. No sé, queridos jóvenes, posiblemente ustedes habrán escuchado por ejemplo, un representante legal, que su documento que acredita, que presenta, pues es un nombramiento. Es más, vean, ese aspecto es interesante porque ese documento depende de qué tipo de sociedad sea, si es una sociedad civil o una sociedad mercantil, debe inscribirse. Yo les decía en la última clase, en las sociedades civiles, por ejemplo, como las asociaciones de vecinos, el representante legal de esa asociación de vecinos, que es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, una persona jurídica civil, ese es el presidente de la asociación de vecinos. Y ese presidente de la asociación de vecinos, en este caso, aparte de ya haber inscrito a la persona jurídica, o sea, haber inscrito a la persona jurídica en la municipalidad, también que en este caso se inscribe, ¿verdad?, en el registro electrónico de personas jurídicas de la referida municipalidad. También luego tenemos que inscribir al representante de esa persona jurídica y se inscribe en el registro de representantes legales, ¿verdad?, de distintas asociaciones comunes. Entonces, insisto en ese punto, ¿verdad? Eso es como que la diferencia que tendríamos con el tema de la capacidad en el ámbito de la persona individual, porque la persona jurídica sí la ejerce, ¿verdad? Se tiene la capacidad, ¿verdad?, para ser representado. La diferencia es que la ejerce a través del representante legal, que debe tener el documento legal que acredite su representación. Que en forma sencilla, pues, como les he dicho, es un nombramiento. Y, por ejemplo, en el caso de la persona jurídica, por ejemplo, con ánimo de lucro, que es las sociedades, por ejemplo, el mercantil, recordemos que tiene ese nombramiento, y ese nombramiento, aparte de haber ya inscrito la persona jurídica, ¿verdad?, luego inscribimos ese nombramiento en el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, debe tener esa formalidad legal, por decirlo de una forma sencilla, que reviste, ¿verdad?,
porque no es solo, por ejemplo, el tema de crear el documento. Y tratando ese tema, me van a preguntar a ustedes, y yo estoy seguro que estarán ustedes con su mente analizando este punto, y posiblemente si ustedes no están, no ejercen como procuradores o nunca en este caso han realizado ningún aspecto jurídico, pues en este caso es muy común en nuestra edad temprana de nuestra, de nuestra carrera. Lo interesante es que, por ejemplo, al final de cuentas, un nombramiento que es un nombramiento es un acta. Recordemos que hay dos tipos de documentos legales. Hay documentos legales protocolarios y documentos legales extraprotocolarios. En los protocolarios son aquellos que van dentro del protocolo, como compraventes, que son escrituras públicas, formas de razón de legalización de firma, que podría ser, por ejemplo, también en este caso, protocolizaciones, pero también hay documentos que van fuera del protocolo, las famosas actas notariales. Y actas notariales hay una infinidad de ellas, que realmente están marcadas en la ley. Podemos, por ejemplo, hacer un acta notarial de presencia. Imagínense ustedes cuando hay un acto de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? En un acto de tránsito, lo interesante de todo es que realmente lo que hacemos, ¿no? En este caso como notarios, es ir a la fe y legalidad de lo que ocurre, ¿verdad? De lo que ocurrió en ese hecho de tránsito. Otro elemento interesante es, por ejemplo, las actas de inventario, ¿verdad? Imagínense ustedes en los distintos negocios, porque cuando se quiere detallar, por ejemplo, los bienes, en este caso, ¿verdad? O, por ejemplo, también actúa mucho en lo que es el proceso de sucesión. En el proceso de sucesión encontramos el acto de inventario porque ahí se detallan los bienes que suceden a la persona por su de muerte. Ahí están sus bienes, tanto el activo como el pasivo, y que al final de cuentas dan capital, ¿verdad? Ese capital es en el cual se hace la liquidación fiscal, que en este caso es donde vamos a pagar una puesta de herencia de negocio. Entonces, y dentro de esas actas que les digo, ¿verdad? Encontramos la famosa acta de nombramiento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que hacemos ver ahí, transcribimos, por ejemplo, los acuerdos que se han llegado en las reuniones ordinarias de las distintas a personas jurídicas, y se detalla ahí pues la decisión colectiva que se tomó de pues nombrar a Juan Pérez, por ejemplo, como el representante legal de la Asamblea. Entonces, como les digo, esto, lo importante, tal vez he hablado un poco más de lo que realmente yo voy a consultar en su examen, pero sí me interesa que quede claro, ¿verdad? El tema de la representación a través de la capacidad que se ejercita un representante, pero ese representante, en este caso, debe acreditarlo con un documento legal, ¿verdad? Que es el famoso nombramiento. Es más, por ejemplo, queridos jóvenes que están conectados, pues el 70 personas, 71 personas, ¿cómo nos representamos con personas individuales para que podamos ejercer nuestros derechos? Pues con nuestro DPI, ¿verdad? Tan sencillo. ¿Por qué? Porque el documento personal de identificación acredita que somos mayores de edad y que en ese sentido tenemos capacidad de ejercicio. Pero el representante de la sociedad, ¿cómo la acredita? El representante de la sociedad, pues, es una persona individual que ha sido designada y que, aparte de su documento de identificación, porque se lo identifica a él, que es el que fue designado, debe presentar su documento legal, que es el nombramiento. ¿Pero? Entonces, esto no lo había tratado en la clase, únicamente había visto los artículos 16 y 116 del patio. Entonces, si tenemos alguna duda de este tema, y si no, pues ya paso a la siguiente. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Perdón? ¿No hay ninguna duda? ¿Todos? Todo bien, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sara. Gracias, Michelle. Muy amable. Ok. Vamos entonces al siguiente atributo. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con la persona individual, ahí nos tocaba el tema del nombre, ¿verdad? Ahora bien, en la persona jurídica, pues en este caso sí, como es persona, también tiene un nombre, pero no podemos denominarlo como la persona individual con nombre propio de apellido, porque realmente no es ese criterio. El criterio que establece y utiliza la ley es en este caso según el artículo 1741 del Código Civil y el artículo 80 del Código de Comercio.
¿Y cuáles son estos criterios? Vamos aquí, como les digo, que es todo asignado, pero vamos a analizar. Cuando hablamos del Código Civil, nos referimos a esa persona jurídica civil, ¿no? Esa persona jurídica civil, quiere decir que son sin ánimo de lucro. Y cuando hablamos siempre del Código de Comercio, son aquellas que en este caso son eminentemente lucrativas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a denominar? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Por si lo ofensivo, ¿cómo se llama? A la persona jurídica bajo el ámbito civil. El artículo 941 del Código Civil establece que la razón o firma social se formará con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos, con la agregación de las palabras sociedad civil. Pues, si fuera una sociedad civil, ¿verdad? Eminentemente un criterio bajo este artículo, podríamos colocarle el apellido de uno de los socios, el nombre de ellos y el agregado sociedad civil. Pero en realidad, por ejemplo, ahora ha surgido un criterio muy básico en el cual también se puede designar a una sociedad bajo el ámbito civil de una forma, pero en este caso, indistinta. Es más, por ejemplo, ustedes en el caso de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, ahí no le vamos a poner el nombre del presidente, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez, Sociedad Civil de Vecinos de la zona 7, por ejemplo. No, o sea, realmente no es así. Cuando se crea la sociedad como tal de la asociación de vecinos, en este caso se decide. Comúnmente en la asociación de vecinos le colocan, ¿verdad?, el nombre de donde proviene. La asociación de vecinos, por ejemplo, de la colonia El Total, por ejemplo. Asociación de vecinos de residenciales Valle del Norte, por ejemplo. ¿No? O sea, como les digo, lo interesante de todo, ¿no?, es en ese sentido muy propio de dónde proviene, ¿no?, de dónde proviene. Entonces, pero la forma clásica, por decirlo de este sentido, es que se denomina con el nombre de apellido de uno, ¿no? Realmente ya es muy poco, que soy yo, sinceramente, observar sociedades civiles de este aspecto, y la mayoría, en este caso, generalmente se van a determinar bajo una denominación sencilla, práctica y de forma muy privada, que han electo, en este caso, los integrantes del grupo, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de las sociedades mercantiles, puede existir los dos criterios, razón o denominación social, y lo que pasa es que para la sociedad civil realmente solo quedaba el tema del nombre y apellido de los socios, pero ha recabado y ha en este caso utilizado mucho este artículo 80 para su denominación. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hacerlo bien fácil, ¿no?, en este punto, porque eso lo van a ver ya conociendo en derecho mercantil, pero lo voy a hacer más fácil para que ustedes lo entiendan. Las sociedades que no son accionadas, ¿no?, es decir, que no utilizan acciones, normalmente utilizan una razón social. ¿Cuál es esa razón social? Puede ser establecida con el nombre y apellido de los socios, de uno de los socios, o, o dos o más apellidos de varios socios. O sea, la razón social se denomina en la importancia de quienes integran la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense ustedes lo interesante que aún todavía en la actualidad, en este caso, se utilizan esos criterios, ¿verdad? Ustedes posiblemente han visto una sociedad en la cual se utiliza el apellido de los socios o de los socios fundadores por la preeminencia que hay aún todavía de ese apellido, ¿verdad? Ahora bien, también es muy común en la actualidad hacer una denominación, es decir, colocarle el nombre que los socios en este caso decidan, ¿verdad? El lápiz S.A., por ejemplo, industria hamburguesa, sociedad anónima, ¿verdad?, que es McDonald's. En fin de cuentas, eso es lo que quiero que ustedes analicen. Uno es la razón o denominación y otro es el nombre comercial, que no hay que confundir, ¿verdad? O sea, en el ámbito mercantil existe un nombre comercial y es el que vende, ¿verdad? Es el que en este caso tiene la razón, sobre todo de utilización mercantil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes van a Walmart, ¿verdad? Que antes de ser Walmart fue Hiperpaís, antes de ser Hiperpaís fue País, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sucede? En un sentido sencillo que les puede ver la factura de esos lugares y se van a dar cuenta
lo que comúnmente utilizan es el nombre comercial, pero lo que legalmente, cómo fueron denominados, es por una razón o una denominación como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Walmart, ¿verdad? En este caso, tiene su denominación social, ¿no? Eh, si no ahorita se me olvidó cuál ¿cómo es Walmart? Si ustedes ven la factura, aparece, no se me olvidó, y hasta lo hice en varias oportunidades, ahorita se me olvidó. Operadora de tiendas, ¿verdad? Operadora de tiendas. Si ustedes ven la factura, por ejemplo, de un Walmart, en este caso no va a aparecer Walmart Sociedad Anónima, no. Va a aparecer operadora de tiendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en libros, en ley, ¿verdad? Su denominación social es operadora de tiendas, con el agregado del tipo de sociedad que realiza, que es sociedad anónima, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, a ver ustedes, si yo les pregunto, ¿no? Y que los que están presentes me puedan responder alguno de ellos. ¿Han escuchado Cofinio y Hermanos? ¿A quién me refiero con Cofinio y Hermanos? O Cofinio y compañía. Jóvenes, por favor, ¿algo? A ver, jóvenes, ¿están escuchando o no? Jóvenes, por favor. Mire, jóvenes. Licenciado, perdone, ¿puede repetir la pregunta? Sí, sí, con gusto. Gracias, Sara. Cuando yo me refiero a Cofinio y Hermanos o Cofinio y compañía, ¿a quién me refiero? No sé si A la Toyota, licenciado. correcto, sí, correcto, perfecto. Gracias, Giovanni, gracias, Aldo, y gracias, Marcela, igualmente. Por ejemplo, no sé, señor Giovanni, dice compañero. Sí, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, la Toyota Guatemala, ¿verdad? Vamos a hablar de Toyota Guatemala, que es un caso, no importante de análisis, pero es interesante en el tema de Guatemala. La Toyota en Guatemala tiene más de 50 años en nuestro país, ¿verdad? Es más, ha importado desde el año 60 a la fecha. La diferencia, por decirlo en este sentido y en práctica, es en el caso de cómo fue su denominación. En esa época, cuando se forma la sociedad, era muy importante los apellidos de las personas, ¿verdad? Era muy importante quiénes eran los socios. ¿Por qué razón? Porque en esas épocas, en este caso, sí importaba quiénes se integraban a la sociedad. Por ello le denomino, pues, en este caso de los socios fundadores, pues sí, ¿no? Posteriormente, cambió en este caso lo que da por ejemplo, el Código de Comercio de los años 70, cambia este criterio y dan la oportunidad con la denominación social de denominarlo como deseen, ¿no? Como calcul de cuentas, como quieran. Pero ya tenía una fama comercial, ¿no? O sea, no solo es el nombre comercial en este caso va a crear un criterio, que es la fama comercial, ¿no? Entonces, como ya tenían fama comercial, Cofin Hermanos, ¿verdad? Y que en este caso ya tenía conocimiento en los buscadores de forma directa, ¿verdad? De la marca Toyota en nuestro país, lo que deciden es convertirlo, ¿verdad? Siempre fue una sociedad anónima, pero continuar con esa denominación, ¿verdad? Compañía Cupino, ¿no? La Cupino y compañía, que al final de cuentas viene siendo Toyota Guatemala, ¿verdad? Entonces, son de esas particularidades que podemos nosotros, en este caso, darnos cuenta. Lo mismo, por ejemplo, de empresas que se han creado modernamente. Vean, por ejemplo, que ustedes pollo granjero, ¿verdad? Ustedes ven las facturas de pollo granjero, ¿verdad? ¿Cuál es la denominación social? Papapol, sociedad, ¿no? Pues, lo interesante de todo es que así es como obtiene su nombre en esta sociedad, ¿verdad? Bueno, no sé, consulto si tienen alguna duda, si no me voy al siguiente elemento, si no me sirve. ¿Estamos bien? Sí, Sara, con todo gusto, le escucho, por favor. Gracias, licenciado. Solamente una pregunta en cuanto al, usted dijo que está
forma comercial, pollo campero, pollo locuaz. En este caso, generalmente son empresas que están por decirlo así, muy territorialmente establecidas para ciertos espacios geográficos, ciertos municipios muy pocos, ¿verdad? Entonces, por ello es que están el nombre comercial y la fama como tal. No sé si le queda claro, Sara, si no, con todo gusto pongo otro ejemplo Sí, muchas gracias, licenciado. para seguirlo. Gracias, Sara. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos al siguiente elemento, el tema del domicilio. El domicilio, en este caso, y aquí es muy importante porque aquí utilizamos específicamente el Código Civil. Tenemos el artículo 38 y el artículo 39. El artículo 38 y el artículo 39 de nuestro Código Civil determina cuál es el domicilio de la persona jurídica. El primero, el artículo 38, es que se define en el documento que consta en su creación. ¿Eh? Bueno, ¿y en qué documento consta su creación? Aquí sí voy a hacer claro para ambos. Y debe ser en una escritura pública, ¿verdad? Todo en una jurídica se crea una escritura pública para su creación, ¿no? Eh, Perdón, Ángela. Me dice Ángela que no se escucha en este momento. No sé si me escuchan. Ahorita básicamente usted me ha indicado, pero no sé si me están escuchando bien. No vuelvo a hacer una actualización nuevamente. Yo me escucho bien, dice Kela. Ok. ¿Me escuchan ahora? No, una actualización con todo gusto. Ok, voy a hacer una actualización nuevamente. Ahorita regreso con usted. Ahorita voy. Bueno, he regresado nuevamente. Quería he hecho una actualización nuevamente. Les deseo. No sé si se escucha mejor a los que no me están escuchando. ¿Escuchan el tema? Sí, se escucha más clarito. Más claro, gracias, Menis. Muchas gracias. Bueno, pues continúo. Como les decía, en este caso, artículo 38 y 39, ahí sí es muy claro en el tema de dónde proviene el domicilio de la persona jurídica. Por ejemplo, en el documento de instrucción de situaciones, ahí nos indica el artículo 38, ¿y qué documento es? Pues una escritura pública. Esto es para ambos, ¿verdad? Ustedes no van a encontrar una persona jurídica que haya nacido a través de un documento privado, que haya nacido a través de una acta notarial, realmente no existe, ¿verdad? Es más, por ejemplo, si lo analizamos en un sentido práctico, miren, por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos también son personas jurídicas. Lo único que son personas jurídicas especiales, ¿verdad? Que tienen su propia ley. Tienen la ley electoral de partidos políticos. También, por ejemplo, los bancos. Los bancos son en este caso personas jurídicas también especiales. ¿Por qué? Porque tienen su propia ley. Pero todos, ahí sí que no hay. Pueden surgir otro documento que no sea de la persona jurídica en ese sentido. Pero entonces, el elemento muy importante e interesante es cómo consta su creación, ¿no? Y en ese sentido, va a tomarse domicilio, por ejemplo, si creamos una persona jurídica en nuestro país, en Guatemala, por ejemplo, Departamento de Guatemala de Funcionarios es el lugar de creación del instrumento público, ese será su domicilio, ¿verdad? Ahora bien, vamos a otro elemento interesante. Por ejemplo, en el defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Bueno, ese es otro tema interesante también. ¿Por qué razón? Vean, puede ser que en este caso la persona jurídica tenga sus oficinas centrales en el municipio del Petén. Entonces, y ahí haya afincado su domicilio. En ese sentido, por ejemplo, no necesariamente va a ser en donde se creó la sociedad pública, que puede haber sido aquí en Guatemala, y donde tenga su administración y su oficina. Que sus oficinas centrales, por ejemplo, estén en Petén en ese sentido, ¿no? Ahora bien, nos indica el artículo 39 también se refiere con el domicilio de la persona jurídica, las que tengan agencias. ¿A quién se refiere cuando tengan agencias institucionales? O sea, ahora si vamos a agencias, en este caso, muy grandes, ¿verdad? En este caso especiales como los bancos que tienen agencias. Vamos al tema, por ejemplo, de, imagínense que los grandes
eh, por ejemplo, comercios como lo son los restaurantes, ¿verdad? Imagínense, puede cantero, tiene su propio negocio relacionado, sino también a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, por eso es que puede refutarse su domicilio, ¿verdad? Puede refutarse el domicilio bajo el artículo 38, en donde conste su creación o en su efecto, donde tenga su administración. Y el artículo 39, donde también pueden estar sus ofensas y sus sucursales con ese fin, ¿verdad? Pregunto que los jóvenes si tienen alguna duda de este tema y si no, pues yo con todo gusto puedo tener otro ejemplo y espero que me estén escuchando bien, solo con ello pues me quedo bien nuevamente tranquilo para continuar. Disculpen, ¿no sé si tienen alguna duda? No hay dudas, estimados jóvenes, perdón, pregunto si no tienen ninguna duda de este tema. No, licenciado. Gracias, Sara, muy bien, perfecto, entonces continúo. Bueno, vean con el tema de la nacionalidad. Este es un elemento interesante. Por ejemplo, hay dos tesis, una tesis afirmativa y una tesis negativa. Realmente la nacionalidad para una persona jurídica no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es más importante para la persona individual. En realidad, para la persona jurídica, de dónde provenga, no es sumamente importante. En ese sentido, sociedades que fueron creadas en nuestro país, o son sociedades que fueron creadas en otro país, pero que también tienen sus sedes, en este caso, sus sucursales en el nuestro, ¿no? Entonces, hay dos tesis, una tesis afirmativa que en este caso indica que de dónde proviene, dónde fue constituida, ahí será su nacionalidad, y la otra en la cual indica que no existe una nacionalidad, sino que responde más a un vínculo político, a un vínculo económico atribuidos específicamente a los integrantes, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ustedes saben que hay sociedades mercantiles que no necesariamente han surgido en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el grandes restaurantes que hay en nuestro país, por ejemplo, McDonald's, Burger King, y así sucesivamente son sociedades que han surgido en otros países. Y realmente que exista, en este caso, en otro país, a nivel internacional, y que donde adquiere la nacionalidad, realmente no es importante, ¿verdad? Se va más a enfocar en el caso propio del inciso B, en que responde más a un vínculo económico, ¿verdad? Lo importante de esto y lo importante de todo este tema que les ven es en el sentido a qué se refiere con ese vínculo económico político. En una forma sencilla es a las personas que lo integran, ¿verdad? Por ejemplo, en un sentido sencillo, asociaciones de vecinos, por ejemplo, ¿verdad? Realmente responden a los vecinos que lo integran, ¿verdad? Pero en este caso, recordemos que deben asociarse, deben solicitar su ingreso. No es un ingreso de un carácter directo, ¿verdad? Deben en este caso solicitar su ingreso y van a enfocarse en ese bienestar para todos los vecinos, ¿verdad? En este caso, para todos los vecinos como tal, ¿no? Bueno, el tema del patrimonio, realmente la definición de patrimonio de la persona jurídica o la persona colectiva es el mismo que la definición de la persona individual, ¿verdad? Es más, por ejemplo, jóvenes, el tema del patrimonio, por ejemplo, si lo damos en un sentido práctico, ¿qué nos decide esa definición? ¿No? Es un elemento, es un atributo de la persona, ¿no? Que refiere sus derechos también a sí mismo, en este caso, ¿no? Sus obligaciones, porque no son solo sus derechos, sus obligaciones, tiene un sentido práctico, ¿verdad? Los bienes, en este caso, que le permiten interactuar en el mundo de la parte de, en este caso, económica, ¿no? Y por último, vamos al tema del nacimiento y extinción. Lo interesante de este tiempo de nacimiento y extinción de las sociedades, sí, en este caso, por ejemplo, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, es que si lo analizamos con nuestro sentido individual de la persona como nosotros somos, ¿verdad? ¿En qué momento nos vamos a morir? Lógicamente, ahí sí que ninguno lo sabe, ¿verdad? Yo se los compartía la última clase, se los dije muy claro, ¿verdad? Mi abuela, por ejemplo, ya estaba muy enferma, pero nunca imaginé, ¿verdad? Nunca imaginé que iba a terminar falleciendo tan pronto, ¿no? Realmente nunca lo imaginé.
Es más, realmente cuando vamos a nosotros ninguno lo sabe. Por ejemplo, se los compartía, por ejemplo, con mi amigo Javier Aguilar, ¿no? Pues, en este caso estudiamos juntos, eh, nos grabamos en similitudes de años y nunca imaginé, lo soy bien sincero, nunca imaginé porque siempre platicábamos de ese tema y siempre veíamos, vamos a llegar a viejos pues ahí vamos a seguir redondeándonos. Y nunca imaginé, ¿verdad? Que en este caso la vida tenía otro destino, ¿verdad? Pues como les he dicho, el COVID fue muy fuerte en ese sentido y se llevó a mi amigo. Entonces, la verdad es que en el tema de la extinción de la muerte, lo sabemos muy perfectamente. Es más, en el tema del nacimiento. Por ejemplo, en el tema de conocimiento, ahí sí, por ejemplo, ahí sí puede ser programada por la actividad, ¿no? En este caso hacemos una cesárea y se sabe y perfectamente establecemos cuándo queremos realizarlo, ¿no? Solo por casos muy excepcionales no se llega a esa fecha. Yo sé contar el caso de mi hijo, ¿no? En este caso la cesárea estaba para el día viernes y mi esposa rompe fuente el día jueves, entonces son casos excepcionales. Ahora bien, en el caso de las personas jurídicas o personas colectivas, su nacimiento en este caso se da cuando se crea el instrumento público. ¿Vale? ¿Y en qué momento se extingue? Hablemos, por ejemplo, del artículo 25 para las personas, en este caso la sociedad civil. El artículo 25 del Código Civil establece que podrán disolverse por voluntad de definimiento, es decir, que a todos los socios están de acuerdo en que se disuelva, que se extinga, y por causas que determinen sus estatutos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser una causa? Que se pierda en este caso el objeto por el cual se reunieron. Imagínense ustedes, queridos jóvenes, que hay una asociación de vecinos que se reúne para velar por el bienestar de todos, de esa condominio, de ese edificio. Y Dios no quiera que haya un terremoto, por ejemplo, y desaparece el edificio, desaparece el condominio, entonces puede ser que tenga que, en este caso, disculparse porque ya no existe el elemento del objetivo para el cual se reunió. También podría ser por los jóvenes, en este caso, en el sentido muy propio de, por acuerdo de autoridad respectiva, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? Que en este caso, recordemos que bajo un criterio muy básico de derecho, de un Estado de Derecho, toda persona en vida, la persona jurídica se va a reunir, en este caso, con fines legales. Si existe un fin ilegal, puede suceder que a través de un pedido de autoridad competente, pues medio del Ministerio Público, en este caso judicialmente, se disuelva, se extingue a esa sociedad, ¿no? Y como les decía aquí también, que se compruebe que son contrarias a la ley o al orden público. Imagínense, se ha sabido mucho en este caso de los famosos net centers, ¿verdad? Realmente les digo, pues no sabemos cómo fueron creados, cómo pueden ser en este caso sociedades, en este caso anónimas, pueden ser sociedades civiles, pero al fin de cuentas lo que buscan es en un sentido, en este caso, inicialmente, ¿verdad? De tener un apoyo a X o Y partido, X o Y persona, que al fin de cuentas lo que ofrece es una oferta laboral, pero que en alguna medida puede deslegitimar o violar derechos en un sentido muy individual o colectivo. Entonces, tendría que determinarse, ¿verdad?, la legalidad de este tipo de actividad, ¿verdad? Este tipo de actividad. Bueno, de este punto, pregunta si no continúo con la extinción de las sociedades mercantiles. ¿Estamos bien? Paloma? Disculpen, ¿estamos bien? Fíjese que le escuché lo último pregunta. Ok, Michelle, muchas gracias. Yo te decía lo último en este caso, cuando se compruebe que se trata de valor de público. Yo les decía, miren, por ejemplo, los casos de los net centers, ¿verdad? No sabemos en realidad cómo fueron creados, no sabemos si realmente son sociedades civiles, si son sociedades anónimas, o si en este caso son un tipo formal de sociedad de trabajo, como tal, al fin de cuentas lo que ofrecen es una oferta laboral como tal, ¿verdad? Entonces, podría ser que las actividades que realicen sean contrarias a la ley, ¿verdad? Sean contrarias a la ley y que por tal motivo, ¿verdad? En este caso, deban extinguirse como todo ese punto, ¿verdad?
No sé si me escuchara mejor, Michelle. Ahora es que sí me responde. Gracias, Con gusto, con gusto. Bueno, pues voy a continuar con la siguiente diapositiva. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Y en ese sentido, como el artículo 237 del Código de Comercio también nos da las causas de disolución de la sociedad mercantil. Y aquí podemos analizar, veamos, por ejemplo, algunas de ellas. Vencimiento del plazo. En realidad, les digo, esta no ocurre en gran medida porque toda sociedad creada, ya sea civil o mercantil, se crea con un plazo indefinido, ¿verdad? No tenemos ese criterio de crearla en ese sentido para un tiempo determinado. Realmente no podría ocurrir, aunque si ocurre, de crear sociedades en un tiempo determinado, pero no, eso sería, por ejemplo, el elemento menos probable, ¿verdad? Que no sucede comúnmente. ¿Qué sucede comúnmente? Es que se crean con un plazo indefinido. Podría ser, por ejemplo, también la imposibilidad de seguir, por ejemplo, el efecto principal de la sociedad, o porque ya se realiza, ¿verdad? Como lo vimos en la anterior ejemplo, una resolución de los hechos, ¿verdad? En este caso deciden terminar la sociedad. Y este es muy importante, ya vean el número 4, pérdida, pérdida del más del 60% del capital pagado. Es decir, que la sociedad, si es una sociedad mercantil es eminentemente lucrativa. Cuando comienzan a haber más pérdidas que ganancias, ahí, en este caso, tan sencillo es entender que no está funcionando. Pero no está funcionando. Y bajo ese aspecto, creo que ha ocurrido mucho, ¿no? Recordemos que ahorita en el tema de pandemia ocurrió mucho en ese sentido. ¿Por qué? ¿Cuántas sociedades ustedes pudieron observar, queridos jóvenes, que iban tenían un futuro próspero, ¿no? Y por X o Y motivo, por el tema de pandemia, tuvieron que cerrar. Yo conozco muchas sociedades de algunos amigos, algunos colegas, que habían hecho su emprendimiento, ¿verdad? Y que lastimosamente en ese sentido terminaron mejor prefiriendo cerrar la sociedad, ¿verdad? Porque uno de los elementos era, en este caso, el negocio abierto, ¿verdad? Al público. Y ante la imposibilidad de hacerlo, simple y sencillamente se vieron en esa situación, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Otro, por ejemplo, la reunión de las personas que conforman la sociedad en una sola persona. Recordemos que un elemento de los 5 que yo les mencioné, muy claro, es 2 o más personas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento puede ocurrir cuando hay una reunión de las personas entre una sola persona? Cuando en este caso se haga una venta, cuando se haga una donación y uno de los socios adquiere la sociedad por completo. Entonces se pierde el primer elemento fundamental, que es una colectividad. Y al perderse ese centro de la colectividad, simple y sencillamente ya no existe, ¿verdad? Y también puede ocurrir en los demás casos específicos que la escritura pública determina, ¿no? Entonces, antes de continuar en este punto, pregunto si no hay alguna duda de este tema. Como les digo, este tema lo van a lograr ustedes en derecho mercantil, es más, derecho mercantil 1, no como en el octavo semestre, si no me equivoco. Pero siempre lo coloco para que no nos quede duda cómo es la extinción de las personas jurídicas de colectivo, ¿no? Entonces, pregunto si no hay una duda. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? O no me han escuchado. Perdón. Sí, licenciado, estamos bien. Gracias, Sara. Muy bien, perfecto. Bueno, continúo entonces con el último punto para esta noche que yo estoy. Vamos, bueno, ¿saben qué? Como este punto de efecto jurídico, tengo varios ejemplos que exponer y ya ni me he dado cuenta, ya vamos casi sobre la hora de establecer al finalizando la clase. Entonces, yo creo que lo dejo hasta acá, voy a tomar este tema ya, en este caso, en el siguiente día de clases, y les voy a informar, ya en este caso estoy haciendo las pruebas en la aplicación móvil. Entonces, yo les informo en el plan que tenemos, que es el oficial donde yo les envié ese enlace para el día que nos vamos a hacer la prueba piloto. Yo insisto, la prueba piloto no es una prueba de curso, no es una prueba obligatoria, simple y sencillamente es una prueba de ayuda, ¿verdad? No voy a consultar nada del curso,
solo es una prueba protestativa que ustedes desean hacerla, que les ayuda a analizar el sistema de Moodle, a observar cuál es su funcionamiento, más que eso, porque estoy seguro que ya ustedes lo saben, que estén seguros de que están en la aplicación Moodle y que no hay ningún inconveniente. Entonces, yo les informo, ¿verdad? Voy a intentar hacerlo un día que no me lo guste para sus exámenes, a pesar de que en este caso estamos cerca de lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos, yo esperaría, queridos jóvenes, bajo ese aspecto, si no me equivoco, yo me reúno, vamos a ver, con ustedes yo me reúno los días, vamos a ver, los días lunes y los días miércoles. Eh, Dentro de ese punto, ¿verdad? La otra semana va a ser más fácil porque el lunes y miércoles hay evaluación, ¿verdad? Sí. Creería yo, ¿verdad? Creería yo que nos vamos a sacar de examinar. Este acto jurídico ya no lo voy a hablar, ¿verdad? Porque ya no tendremos espacio para hacerlo. Entonces me quedo con solo hasta la última diapositiva que estábamos analizando, ¿verdad? Las voy hasta este sería un examen, ¿verdad? Entonces, yo igual lo voy a informar por clase, ¿verdad? Hasta esta diapositiva, yo voy a terminar de examinar, ¿verdad? Con todo el. No sé si me explicaron bien, si no hay ninguna duda. Licenciado, entonces el Sí, sí, examen sí. va a ser en la plataforma Moodle. Sí, el examen es en la plataforma Moodle, el día viernes de la siguiente semana. Así es. Así es. Muchas gracias, licenciado. Con todo gusto, o sea, para servirle, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya viéndola, ya no es posible en este caso. Realmente el hecho ya todo es el último tema que tenía para poder examinar, pero ya no lo voy a examinar hasta acá, ¿verdad? Cindy, gusto saludarle. Gracias, licenciado. Solo una consulta. Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo nos va a dar para resolver el examen? Gracias. Vea, en este caso, el examen, yo lo tengo que enviar a más tardar el día viernes. Luego lo envío al coordinador. Yo envío dos variantes de examen al coordinador y él me indicará cuál acepta. La verdad es que les digo, soy bien claro. Puede ser dos tipos de variantes. Una que tenga 15 preguntas y una que tenga 20 preguntas. Son dos series, en realidad son dos series. La primera serie puede ser una serie de selección múltiple, la segunda serie puede ser falso o verdadero. En ambas, la diferencia va a ser, por ejemplo, si es el de 15 preguntas, van a ser 2 puntos por cada pregunta. Si es en el de 20, una serie va a tener 10 puntos, otra serie va a tener 20 puntos. Y si fuera el caso de las 15 preguntas, van a tener en este caso 10 minutos por cada pregunta, 30 minutos, 35 minutos. Si fuera el caso de las de 20 preguntas, serían 40 minutos, 45 a lo sumo, exagerando, ¿verdad? Con todo gusto. Andrés, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, ¿cómo podríamos obtener las diapositivas para poder repasarlas? Ok. Si quieren, en este caso, pues, para apoyarles, voy a pasar todas hasta esta que hemos visto, ¿verdad? Ahorita en unos 3, 4 minutos, ahorita que termine, las paso todas de una vez para que las tengan, con todo gusto, porque no las subo en ningún otro programa. Con gusto, Andrea. Muchas gracias, Eh, licenciado. Jennifer Najarro, buenas noches. Buenas noches, Jennifer, ¿lo escuchamos? No, realmente no lo escucho, perdón. Jennifer, si no puedes escuchar, me podría hacer la pregunta en el chat con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto le podría apoyar ahí, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, vean, voy a inhabilitar en este momento mi micrófono, voy a iniciar desde la primera que vimos, ¿verdad? Y para que no haya ningún inconveniente, cuestión de 3 minutos, pasan todas las diapositivas. Espero que si alguna, por ejemplo, no la tienen, la puedan tomar la foto respectiva. Ahorita regreso con ustedes.
ahorita estoy comenzando a compartir todas las diapositivas desde la primera que vimos. Voy a ir pasando una por uno y regreso en unos segundos con ustedes. Buenas noches. Bueno, vean compañeros, he pasado todas las diapositivas hasta la última que vimos el día de hoy. Hasta esta, por el tema de tiempo, yo te voy a recordar que tenemos una clase de otra semana, pero no va a ser factible, ¿verdad? No va a ser factible porque luego tenemos que hacer evaluación. Entonces, hasta aquí evalúo para el examen de primer parcial, ¿no bien? Con todo gusto, Kimberly, para servirle a todos, ¿verdad? No sé si tienen nuevamente alguna duda, con todo gusto para poderle responder. Igual, Andrea, con todo gusto para servirle.
¿Estamos bien? Bueno, vean, Sí, jóvenes, licenciado, gracias. gracias, Sara, igualmente. Una disculpa nuevamente por el inconveniente del día de hoy. Como les digo, por eso los que entraron tarde no lo sabían, ¿verdad? Pero pues tuve un inconveniente con mi vehículo y no pude regresar a mi casa para poder, pues en este caso, dar la clase como normalmente la hago. Pero gracias a todos por estar conectados, gracias por su atención, por sus preguntas. Nos encontramos entonces en una clase ya después del examen eh, de primer parcial. Y pues de corazón les digo, queridos jóvenes, mucha suerte a todos. ¿No? Un abrazo, estén muy bien, estamos en contacto. Gracias, feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. licenciado. Igualmente, Feliz noche. Feliz noche, bueno, licenciado. bueno.